Bueno, entonces decía, hermanos, qué hermoso es que el Señor nos dé esta maravillosa oportunidad de, sí, ¿verdad?, de estar aquí, hermanos, en este que es su día, y con este ánimo, con esta disposición de seguir nutriéndonos de la palabra de Dios, que es su alimento, que es el pan que descendió del cielo para la alimentación de nuestra alma, hermanos. Y vamos a basarnos en el pasaje que ya leyó nuestro hermano Santiago, donde habla Santiago nos habla acerca de nuestra relación, hermanos. Que no cabe duda, hermanos, que Santiago está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que aquí dice es algo maravilloso y es algo que nos debe de llevar a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, hermanos. Quiero contarles primero una breve historia. Es una novela, y quiero usarla nada más como introducción. Algunos de ustedes quizás la han escuchado. Es muy antigua, se llama Robinson Crusoe. Es la historia de un hombre que se pierde en alta mar y que llega a una isla. Es una novela. Llega a una isla y esa isla está deshabitada. Y él solo en la isla tiene que sobrevivir. Y él logra sobrevivir en la isla y solo aprende a comer lo que hay ahí. Aprende a cazar los animales que ahí hay para poder sobrevivir. Escoge como estaba solo, escoge la parte más hermosa de la isla, o la que él quiere, la escoge y ahí hace su vivienda, una cabaña con palos, hierbas, hojas. Ahí hace su cabaña. Él se fabrica su propia ropa, ahora mata un animal y se la pone como camisa, y en fin, como un cavernícola, ahí sobrevive. Y pasa el tiempo y se adapta a la isla, está solo en la isla. Y dice él, muchas mañanas, cuando me levantaba, salía a pasear como el rey de la isla, pues él solo, salía a pasear. Dice, y paseando por la isla, paseaba por la playa y por todos lados, y a veces me encontraba huellas de animales peligrosos. Pero cuando yo me encontraba huellas de animales peligrosos, no me daba miedo. Me preparaba y decía, bueno, pues hay animales peligrosos, me los mato y me los como y sobrevivo. Y no le daba miedo. Y se enfrentó a muchos peligros. Pero un día, hermanos, dice, un día se levantó y se hizo como un paraguas, de puro cavernícola, y ahí anda como rey caminando por su isla. Un día se levantó y empieza a caminar por la playa y por su isla, y entonces ve unas huellas. Y cuando ve esas huellas, él sintió un pánico, hermanos, horrible, espantoso. Él había descubierto muchas huellas de muchos animales y él nunca tuvo miedo. Pero cuando él miró esas huellas que él no había visto antes, o sea, que en la isla es la primera vez que las veía, él tuvo pánico. Y cuando las miró esas huellas, se llena de pánico, de espanto, y sale corriendo, hermanos, y va y se mete a su guarida, se mete y se prepara para pelear. Estaba asustadísimo. ¿Saben de qué animal eran esas huellas? No eran las huellas de un león, de un tigre. Dice, muchas veces vi huellas de panteras, de felinos, de serpientes, miraba ahí las huellas, pero estas huellas me llenaron de pánico, y se fue corriendo y se escondió y a prepararse para la batalla. ¿Saben de qué eran esas huellas? Eran las huellas de otro hombre. Fíjense, en lugar de darle gozo, le dio un miedo terrible. Eran las huellas de otro hombre y se preparó para pelear a muerte. Qué curioso, hermanos. ¿Por qué cuando vio huellas de animales no se asustó tanto? ¿Por qué se asustó cuando vio las huellas de un ser humano igual que él? Y en lugar de prepararse para convivir, se prepara para pelear y hasta para morir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los seres humanos somos muy necios. Así somos. Estamos reunidos aquí y pueden pasar por allá gentes de cualquier religión y no nos asusta. Pero pasa otro hermano por allá y a veces nos asusta. O si no es de aquí,
¿y qué anda haciendo este aquí? Pues viene de Torreón, ¿y quién me invitó? Pues que quiere predicar, ¿y por qué? No, que se vaya a Torreón a predicar, ¿qué anda haciendo aquí? O sea, ¿por qué somos así, hermanos? ¿Por qué cuando vemos un semejante, en lugar de darnos gozo, alegría y convivir y disponernos a abrazarnos, nos disponemos a pelear, luego a pelear? Dice, no lo entendí. Y Santiago, hermanos, no cabe duda que está hablando inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Santiago nos dice aquí claramente que el ser humano tiene tres luchas. Nuestro tema en esta mañana se titula Las tres guerras del hombre. El hombre es así, hermanos. Tenemos que dominar nuestra naturaleza. Donde quiera que haya los hombres, las personas, como que tendemos a pelear. ¿Se acuerdan? Caín a pelearse con su hermano Abel. Abraham y Lot eran tío y sobrino. Y Abraham tiene que intervenir y le dice a su sobrino, mira sobrino, cálmate. Mira, lo que somos es más importante que lo que tenemos. Porque si no le paramos, vamos a pelearnos. Y no es posible que nos peleemos siendo hermanos. Y aquí somos hermanos, ¿por qué vamos a pelear? Vamos a pelearnos por las chivas, por un campo de trigo, de alimento para los animales. Por eso nos vamos a pelear. No, dice, ¿sabes qué? No vamos a pelear porque somos hermanos. Es más importante lo que somos que lo que tenemos. Pero para mucha gente es más importante lo que tiene que lo que es. Y por defender lo que tiene se pelea y se olvida de lo que él es, que es un hijo de Dios. Alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, pues peor tantito, hermanos. A veces nos peleamos por lo que tenemos y nos olvidamos que somos hijos de Dios. ¿Verdad? En lo físico y en lo espiritual. Hermanos, qué fácil se olvida el ser humano. Por eso Caín se levantó fácil contra su hermano Abel. Por eso Abraham tuvo que calmar a su sobrino Lot. Por eso, hermanos, Aarón y María se levantan ¿contra quién? Contra su hermano Moisés. O sea, no entiendo por qué un hombre se levanta contra otro, menos entiendo por qué es contra su hermano. Yo entiendo que algunos del pueblo judío le tienen envidia a Moisés, pero su hermano, su hermana, y quien lo quiere tumbar es su propio hermano y su propia hermana, Aarón y María. Eso como que ya no cabe en la cabeza. Somos conflictivos y algunos como que súper conflictivos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver qué dice Santiago, o más bien, qué dice Dios a través de Santiago. El pasaje que leímos, podemos dividirlo en tres partes, las tres guerras del hombre. Dice Santiago, ¿dónde comienza la guerra? ¿Dónde comienza? El ser humano es conflictivo, pero ¿dónde comienza? Dice Santiago, la primera guerra es dentro de ti. Tus pasiones, tus sentimientos, tus emociones. Ahí está la primera guerra. Si no controlamos la primera guerra, pasamos a la segunda guerra. Y la guerra que comenzó en mi cuerpo, en mis pasiones, en mis emociones, en mis sentimientos, paso a la segunda guerra. Me peleo con ustedes. Porque no controlé la primera. Porque las pasiones que combaten dentro de mí, como no las pueden controlar, ahora se pasa a la siguiente área. Y me empiezo a pelear con ustedes. Y cuando no controlo, es más, aquí ya se me salió de control. Cuando ya la segunda guerra entra en pleno apogeo y me peleo con ustedes, ya me pasé a la tercera guerra. ¿Me peleo con quién? Con Dios. ¿Alma adúltera que no has entendido? Que la amistad con el mundo es amistad ¿con quién? Contra Dios. ¿Y quién puede contra Dios, hermano? Nadie. Entonces Santiago me dice, hermanos, que hay tres guerras. Que todo ser humano tiene tres guerras. Hermanos, la primera guerra no la podemos evitar, la llevamos dentro. La segunda sí. Y la tercera, con mayor razón, sí la podemos evitar. La primera guerra no la puedo evitar, pero la puedo controlar. La interna. Mis pasiones, mis emociones, no la puedo evitar, viven en mí, pero la puedo controlar, para que esta primera guerra no se pase a la segunda, y no entre en pleito con ustedes, sino que mi relación sea pacífica con ustedes. Y si controlo la segunda, entonces estaré quizá capacitado para controlar la tercera, y no entrar en pleito con Dios.
Porque siempre un pleito con Dios, olvídense, hermanos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y de ese pleito nadie me salva. Y ahí pierdo porque pierdo. Ahí no hay empate, no. Con Dios no me puedo meter. Entonces, hermanos, tenemos que irnos por orden. Veamos cada guerra por orden. Vámonos por donde empieza, dice Santiago, que no han entendido. La guerra comienza dentro de ti. Porque no controlas tus pasiones y tus emociones, tus recuerdos, tus sentimientos. Hermanos, el ser humano está hecho de pasiones y de emociones, sentimientos. No lo podemos evitar. De recuerdos, buenos, malos, que me motivan, que me desmotivan, que me causan alegría, que me causan coraje. Yo no lo puedo evitar. Usted tampoco. Usted en su vida lleva pasiones. Pero una pasión es un sentimiento profundo. Sentimientos, emociones, pero eso está bajo nuestro control, hermano. Cuando el ser humano no controla sus pasiones, sus emociones, sus sentimientos, entonces se convierte en títere de sus propias pasiones y dentro va a traer un revoltijo espantoso. Es más, usted hoy en la mañana experimentó esa guerra interna. Si no se dio cuenta, dése cuenta, sí la experimentó. Esta mañana usted se despertó y empezó la guerra interna. Ahí está el pleito empezó. Porque dentro usted escuchó una vocecita que le dice: hoy es domingo, quédate a descansar. Mira, ayer estuvo bien pesada la actividad, nos quedamos mucho allá afuera. Mira, quédate a descansar. Mira, dile a tu esposa que haga ahí un desayuno bien rico, desayuno en la cama. Antes, pues prende la tele y mira a Chabelo, ¿verdad? Que Chabelo era el rey de los niños, los domingos. Quédate tranquilo. No te levantes, tranquilo, mira, te lo mereces. Ayer le diste mucho al Señor, ahí estás ahí sentado, porque fueron bien largo, se quedaron ahí después a convivir. Ya, tanta iglesia ya no, quédate tranquilo, tienes que ir. Y el otro vocecita contestó: no, hombre, no es cierto, mira, ven la tarde, ¿para qué vas dos veces? Ya es mucho fanatismo, 2 veces el domingo, con una vez basta. Y esas vocecitas comenzaron a pelearse, ¿no lo sintió? Yo sí lo sentí, no es que estoy en Cancún y no me levanté. Mira, me levanté y dije: oye, estoy cansado. Pero otro voz dijo: no, levántate, o sea, tengo que levantarme. Todos lo sentimos. Y si no lo sintió aquí, lo siente en otras muchas áreas de su vida, hermano. En muchas áreas de su vida. Está usted trabajando. Y entonces a alguien se le olvidó la cartera y ahí está su cartera y se mira gordita la cartera. Y automáticamente escucha 2 voces, una guerra interna. Una voz que le dice: está solo, agárrala. Y como que rápido la bolsa y nadie lo va a notar. Y luego ya usted la revisa, porque la pasión empieza a ganar. La revisa, no trae ni una credencial. Oh, gloria a Dios, no trae credencial. Pero dice usted: ya me puedo quedar con ella. Aquí no dice quién es. Y otra voz que le dice: no, eso no es. No es bueno, no es tuyo. Regrésala. Y la otra vocecita dice: no la regreses, mira, no trae identificación. Y la otra vocecita dice: regrésala, pregunta de quién es. Y la otra vocecita dice: si preguntas de quién es, te metes en un problema, porque todos van a levantar la mano, ¿verdad? Entonces están las 2 vocecitas. ¿Y para qué le cuento en qué otro libro le metes esas 2 vocecitas? ¿Verdad que sí? A las muchachitas pasa Justin Bieber. ¡Ah! Y le quieres gritar: muñeco, le quieres gritar Rorro. Y la otra vocecita: no, espérate, no lo grites así, ese muchachillo, tú eres cristiana, tú no puedes alborotarte como aquellas. Esas 2 vocecitas, ¿verdad? ¿Y en cuántas áreas se nos presenta? Dice Santiago que no lo entienden, que ahí empieza el problema. Dice: en vuestras pasiones, las pasiones que combaten en nuestros propios miembros. El territorio de la primera guerra es mi mente, esta cabeza, aquí con las emociones, los recuerdos. Te acuerdas de algo y empieza la guerra, ¿verdad? Te enojas o te contentas, te da coraje, te frustras y empieza la guerra. Dice Santiago: el territorio de la primera guerra es la mente, las emociones y mi cuerpo, porque mi cuerpo reacciona a esa pasión que está aquí en mi cabeza. Y mi cuerpo también pide traer acción.
Y mi cuerpo dice, levántate y golpealo porque te hizo esto. Y la mente dice, no, espérate, levántate y abrázalo, pídele perdón. Entonces, el territorio de esta primera guerra es la mente y mi cuerpo, hermanos. Y si no controlo esta primera guerra, hermanos, esta primera guerra se vuelve terrible, hermanos. Dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo en Romanos 7. Te invito, hermano, a que abra sus Biblias. En Romanos capítulo 7. Y Pablo aquí, hermanos, de manera impresionante, hermano, hasta parece que nos conoce personalmente, nos describe esta primera guerra. Romanos 7. Le invito a que abra sus Biblias en Romanos 7. Capítulo 7. Verso 15. Dice, verso 15 en adelante, 7:15 en adelante, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Verso 15, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si lo que hago no lo quiero y ya no hago lo que yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta parece toda la lengua, ¿verdad? Dice Pablo, yo veo dos voces en mí, una que quiere hacer el bien y otra que quiere hacer el mal, y luego acabo hecho bola, porque quiero hacer el bien y no puedo. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Y entonces esas dos voces se pelean y dice, miserable de mí, ¿quién me ayuda a parar este pleito que traigo dentro? ¿Me explico? Hermanos, yo la única manera de explicarlo así, con peras y manzanas, así sencillito, es el ejemplo más común de nuestra cultura, el alcoholismo. El alcohólico lleva una lucha interna que lo destruye. El alcohólico ayer se puso, allá nosotros decimos, hasta atrás. Ayer bebió el alcohólico, se emborrachó y hoy amanece crudo. ¿Y sabe cómo amanece? Con la guerra interna. No lo vuelvo a hacer, le dice a su esposa, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Y a veces son sinceros. No lo quiero volver a hacer. Se levanta de la cruda arrepentido y adentro está la lucha. Mira, mi amor, no lo vuelvo a hacer. Se gastó todo el dinero de su trabajo. Ya no trae nada. Mañana va a tener que darle a sus hijos para la escuela. No tiene con qué. La esposa tiene que ir a comprar medicamentos porque está enferma. Ya se lo gastó todo. Y esa lucha interna está terrible. Él está arrepentido y dice, ¿cómo me duele lo que hice? Mi amor, no lo vuelvo a hacer. Y es sincero, no lo quiere volver a hacer. Pero dentro de su cuerpo ve otra vocecita, la oye. Síguele. Es rico tomar. Y él hasta se hincó y le dijo a su esposa, no lo vuelvo a hacer. Y el próximo sábado lo vuelve a hacer. Y dice, ¿pero por qué? ¿Por qué lo que aborrezco esto hago? ¿Y por qué lo que no quiero hacer sí lo hago? Hago lo que no quiero, hasta estoy trabajando. Hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no puedo. Dice Pablo, el pecador termina diciendo, miserable de mí. O sea, qué horrible es esta vida. Cuando la lucha interna es terrible, hermanos. Pero ahí empieza. Uno la vive terrible. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a vencer esa voz. Ahí empieza la lucha, hermanos. Entonces, qué horrible es esto, hermanos. Cuando el ser humano sabe que tiene esa lucha interna, dice Pablo, ¿quién, hablando con el pecador, quién me librará de esa lucha interna? Más grande dice, ¿quién? ¿Saben quién? Cristo, mi Señor, el Espíritu Santo, es el que me ayuda a vencer esa voz que me lleva a hacer lo malo y que la fortaleza a la voz que me lleva a hacer lo bueno. El Espíritu Santo entra en escena y la lucha ya no es de dos, es de tres, porque el Espíritu Santo entra en mi vida y me ayuda a vencer la carne, hermanos. Entonces son dos voces que llevamos dentro, son pasiones.
Y se contraponen. La venganza contra el perdón, el amor contra el odio, la mentira contra la verdad, el robo contra la honestidad. Y ahí estamos peleando, las voces dentro. ¿Quién va a ganar? La que tú decidas. Si el Espíritu Santo mora en ti y si le haces caso a la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces la voz del Espíritu Santo no le hacemos caso, porque lo atribuimos a la casualidad. Y es el Espíritu Santo que nos constriñe, que nos redarguye. Hermano, hermana, ¿no le ha pasado? ¿No le ha pasado que usted, un ejemplo, usted este día o ayer, usted se peleó con su esposo por alguna razón? Y en la noche, cuando usted estaba acostada o acostado en su cama, ya para dormir, ¿no le pasó que escuchó una voz que le dijo: oye, hiciste mal, levántate y pídele perdón a tu esposo, le faltaste el respeto? O hermano, ¿no le ha pasado que usted discutió con su esposa, se alteró y ya se va a dormir y no está a gusto? Y dice: es que hice mal. ¿No escuchó a esa vocecita que te dice: levántate y dale un abrazo a tu esposa? ¿No lo ha vivido? Si usted lo ha vivido, es el Espíritu Santo que lo está redarguyendo. Levántate. Y está tratando de calmar esa lucha interna. Hijos, ¿no lo han vivido? Hiciste enojar a tu papá, y tu papá, hasta tu esposo, que casi le da un infarto y del coraje que le hiciste hacer porque te portaste mal. ¿No has sentido que al poco tiempo escuchas una voz que te dice: oye, la regaste con tu papá? Ve y dile: papá, discúlpame. Si eres cristiano, es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. También padres, ¿no han a veces humillado a sus hijos? Porque el hijo hizo algo malo, se portó mal y teníamos que reprenderlo, pero se nos pasó la mano y lo humillamos. Después no sientes que alguien te está reprendiendo y que te dice: oye, sabes que es tu hijo, pero no debiste hablarle así. Ve y dile a tu hijo: mi hijo, ven, discúlpame, y abrázalo. ¿No lo has sentido? Es el Espíritu Santo que está entendiendo en esa lucha interna y que quiere poner orden. La venganza contra el amor, el odio contra el perdón, el rencor contra el gozo, la envidia contra la humildad, los celos contra la paciencia. Es esa lucha interna que tenemos, hermanos. Entonces, y se desata por cualquier cosa. Dios bendice a tu hermano que está a tu lado, y a ti, en lugar de darte gozo, te da coraje. ¿Por qué? Por la lucha interna de Dios. El hermano esta mañana dice: hermanos, quiero dar gracias a Dios porque me bendijo y acabo de comprar un carro para mi familia. Y el hermano que solo, en lugar de decir: gloria a Dios, lo felicito, mira nada más, ¿y por qué a él? ¿Por qué Dios a él sí lo bendice, a mí no? Y empiezas a enojarte con tu hermano, como Caín. Caín y Abel llevan la ofrenda ante Dios, y entonces Dios acepta la ofrenda de Abel. Y Caín, en lugar de contentarse y decir: qué bueno, mi hermano, Dios aceptó tu ofrenda, la mía no, dime cómo. Yo quiero que mi ofrenda también sea acepta por Dios. ¿Cómo lo hiciste tú para hacerlo yo también? Pero no, hermanos, cuando Caín ve que Dios acepta la de Abel, Caín, en lugar de con humildad decir: dime, mi hermano, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hago? Ayúdame, yo quiero ser acepto ante Dios. Mejor se enojó y tuvo envidia, tuvo celos. Y Dios lo llama: a ver, Caín, ven para acá. Yo estoy mirando tu lucha interna. Mira, la cara se nota que adentro traes un conflicto espantoso. Y te está ganando ese conflicto. Te está ganando los celos, el rencor. Y no te estás dejando dominar por el amor a tu hermano. El conflicto te está ganando. Le dice Dios a Caín: ven para acá. ¿Por qué decayó qué? Tu semblante. Se nota que el conflicto lo estás viviendo, pero intensamente. Caín, tranquilo. Y dice Dios: pero sabes que yo te conozco, Caín, como que esa batalla la vas a perder. Tú no te controlas internamente. Hermanos, ¿qué dirá Dios hoy de mí cuando ve mi lucha interna? Me ve que estoy ganando la lucha interna, que estoy sobreponiéndome a mis pasiones, las controlo. Hay pasiones que usted no puede evitar, hermano. Se tienen que controlar. Por eso dice la palabra de Dios: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, entiendo que te enojes, pero contrólate.
que no se ponga el sol. O sea, si te enojaste hoy, mira, algo bien importante dice la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que los seres humanos no estamos diseñados para aguantar un coraje más de un día. Es palabra de Dios. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si un coraje te dura más de un día, te vas a enfermar, del espíritu, de la mente y de tu cuerpo. Porque no estamos diseñados para que un coraje, un rencor, un resentimiento nos dure más de un día. Si hoy alguien te hizo algo y sentiste coraje, celo, resentimiento, hoy mismo aplátalo con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, y contrólalo. Y que esta noche tú ya duermas tranquilo. Porque si no lo logras, ese coraje, ese rencor, ese resentimiento que duró más de un día, olvídese, si lo dura una semana, un mes o años, olvídese, le va a dar cáncer. Se va a subir la presión, se va a hacer diabético, porque no estamos diseñados para eso. Saúl, hermanos, estaba perdiendo la batalla interna. Un día Saúl ve como un jovencito, él era el rey. Y Saúl dice la palabra de Dios que físicamente estaba guapo. Alto, dice, de hombros para arriba, simpático, estaba grandotote, era guapo, simpático, tenía presencia. Y llega un muchachillo, se llamaba David, un muchachillo. Y el muchachillo se enfrenta a Goliat y lo mata. Y cuando viene de regreso, el pueblo, ¿cómo recibe a David? Con un cántico. Saúl mató a miles y David a 10,000. Y ese cántico, no, hombre, a Saúl le cayó en el hígado, se le levantó la azúcar, la bilirrubina y la presión del todo. Se llenó de envidia contra el muchachito y la toma contra él. Saúl estaba perdiendo la batalla interna. Saúl, controla tus celos. O sea, yo entiendo que te sientas incómodo. O sea, te imaginas, eres el rey y todo el pueblo recibe a este muchachito con esa gloria y no a mí. Si yo soy el rey, pues entiendo que me siento un poquito incómodo, o sea, me incomoda, pero oye, tranquilo, mira, pues es tu día, déjalo. Además, Dios ayudó. Es más, en lugar de tener envidia, agárrate con él y participa de su gloria. Hazlo tu siervo, hazlo tu soldado y juntos caminen victoriosos al Señor. Pero no, se llenó de celos, hasta lo quería matar. Era horrible, hermanos. Entonces, ¿cómo está esa batalla interna, hermano, que llevas en tu vida? ¿La vas perdiendo? ¿La vas ganando? Haz un análisis de tu vida. Dice Santiago, ahí comienza el problema. Si tu matrimonio hasta el día de hoy es saludable y ahí la vas llevando, es porque estás controlando primero esa guerra interna. Si tu matrimonio está abajo y está en una crisis terrible, es porque uno de los dos, esa lucha interna, o ya sea él o ella, la está perdiendo. O a lo mejor los dos. Y se refleja en el matrimonio. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Tu familia, ahí vamos creciendo, o como les digo, no hay familia perfecta, pero hay familias maduras. ¿Cómo está tu familia? Estamos batallando, pero vamos creciendo, no nos desanimamos, ahí vamos luchando en el camino, o tu familia ya está toda destruida, tu familia ya está toda desmembrada, hay conflictos terribles. Analízalo, el conflicto empieza en uno mismo. Alguien de tu familia está perdiendo la batalla, o todos, y eso se traduce en que tu familia se empieza a desmoronar. ¿Cómo está nuestra iglesia, nuestra congregación? También tiene que ver, la congregación puede caminar sólida cuando los que la formamos controlamos la lucha interna, cuando no tenemos celos ni envidias unos por los otros, cuando veo que mi hermano avanza y me da gozo. Cuando veo que un hermano se levanta aquí y se para aquí y dirige el himno maravillosamente, a mí no me da envidia. Y digo, mira, hermano, ¿por qué dirige bien los himnos? Pues qué bueno, gloria a Dios que diga bien los himnos. Y a ponerlo que diga más himnos para que quedemos bonitos todos, ¿verdad? Porque al final la gloria es para el Señor. Pero si me lleno de envidia, ¿por qué a Él? ¿Por qué Él dirige los himnos así? ¿Por qué predica? ¿Por qué participa? ¿Por qué preside? Pues porque Dios, hermanos, es maravilloso y reparte dones para todos. Y si lo entendemos, vamos a vivir en armonía. Pero cuando con uno, hermanos, con uno, ustedes lo saben, porque la historia de las congregaciones es la misma donde quiera que uno esté. Y muchas congregaciones dan testimonio de eso. Con uno, hermanos, con uno en la congregación, que pierda la batalla y que sus pasiones empiecen a ganar, a veces nos afecta a todos.
con uno que pierde la batalla. Así que la responsabilidad, hermanos, que tenemos de ganar esta primera batalla. ¿Qué pasa? Cuando perdemos la primera batalla y las pasiones vergonzosas me ganan, y no me ganan las pasiones positivas, porque pasión es sentimiento profundo. Hay pasiones buenas y pasiones malas. La pasión mala, negativa, es aquella que me lleva a hundirme. La pasión positiva es la que me eleva, porque es un sentimiento profundo. Hermano, Pablo tenía pasiones hermosísimas. ¿Cuál era la pasión de Pablo? ¿Sabe cuál era la pasión de Pablo? Él lo dice: para mí, el vivir es Cristo. Era su pasión. Y es más, él tiene una pasión: hacer viajes evangelísticos. Era su pasión. Y por hacer viajes evangelísticos, que era su pasión, dejó todo. Era su pasión, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuál es tu pasión positiva? ¿Leer la palabra de Dios es tu pasión? Pues apasionate. Hay gente que su pasión es la lectura. Lee la palabra, apasionate con Cristo. ¿Cuál es tu pasión? ¿Visitar hermanos? Visítalos con pasión, con amor. ¿Cuál es tu pasión? ¿Cantar? Pues canta himnos, esa es tu pasión. Ayer hablaba con un hermano. Hay hermanos que conozco de años, pero se me olvidan, ¿no? Porque nos conocimos de jóvenes, en alguna reunión juvenil. Antes yo predicaba mucho en las juveniles, ¿verdad? Y ya pasa el tiempo y los veo y pues ya ni me conocen, y yo pues ya cambiamos todo, ¿verdad? Entonces, platicaba con un hermano y me comentaba él que me conoció hace muchos años en una juvenil enseñando himnos, porque yo siempre enseñaba himnos, y me dijo: en aquella reunión usted enseñó el himno de cuando tú me llames, yo, o sea, es viejísimo, bueno, yo después de muchos años ese cántico. Cuando tú me llames, yo iré, donde tú irás la calle. Entonces, hace muchos años. Y decía: bueno, ¿a poco sí? Sí, se hizo, yo se lo enseñó. Y comentábamos algo. Le decía: ¿sabes qué? Y yo te digo una cosa. De todos los jóvenes de aquella generación, los que sobrevivimos aquí en la iglesia, somos aquellos que nos gustaba cantar. Donde quiera hay jóvenes que cantan, los jóvenes que cantan, hermano, generalmente se quedan en la iglesia. Porque siempre hay jóvenes que no les gusta cantar. Y esos difícilmente se van a quedar en la iglesia. Porque el cántico es algo maravilloso, es una pasión. Entonces, ¿te gusta cantar himnos al Señor? Cántalos con pasión. Entonces, cuando las pasiones negativas nos ganan, hermanos, perdemos la batalla. Nos ganan los celos, nos gana la envidia, nos gana el rencor, y ya perdimos la batalla. Y entramos a la segunda guerra, que es terrible. ¿La guerra con quién? Con el prójimo. Y ya perdimos. Ya perdimos. Ya la guerra interna se pasó a la guerra externa. Y me comienzo a pelear con ustedes. Ya me ganaron los celos, me ganó la envidia, me ganó el rencor, me ganaron los recuerdos, como a Saúl. Ese cántico azul no era un recuerdo que se le grabó esa cancioncita. Yo no sé cómo iría esa cancioncita. Saúl iba a miles y David a sus 10,000. ¿Cómo iría esa cancioncita? No sé. Hay que darle una tonadita. No, mejor no nos vamos a enojar aquí. No, pero llevaba una tonadita. Allá había un chuya media primitivo que le puso música luego, y empezó la tonadita. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Saúl mató, y empieza, y esa tonadita se le quedó. Y cada vez que Saúl recordaba ahí, se enchicharraba y se iba contra David. Eso nos pasa, hermanos. Cuando los celos, la envidia ya nos ganaron, nos levantamos contra nuestro hermano y empezamos a pelear. Y le hablamos toscamente, y le hacemos caras, le hacemos gestos, y empieza la agresión contra mi hermano. Y si mi hermano también se deja guiar por la pasión negativa, no, que ya nos agarramos los dos. Y aquí va a ser un pleitazo tremendo. Donde sea, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estemos. Por eso dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Dice: combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pides mal. Ese es el problema. Entro en conflicto con ustedes porque no estoy en paz conmigo mismo, y me empiezo a pelear con ustedes, y me paso a las armas. Los celos le agarraron a Caín, y un día le dijo Caín a Abel:
hermano, vamos al campo, vamos a ir al campo a pasar. Pero por dentro los celos se lo estaban comiendo. Y a ver, no se da cuenta. Vamos al campo. Y allá en el campo, hermanos, solos, Caín. Yo me imagino que esa escena, si la lleváramos al cine con dos actores así tremendos del Oscar, era una escena, hermanos, que nos asustaría, nos haría llorar, hermanos. Porque en esa escena, así, con un director impresionante, así, nos mostraría cómo van caminando por el campo. Y Caín por dentro lleva el conflicto, celoso, envidioso, rencoroso, pero en su rostro así mucha bondad. Y de pronto en el camino su rostro se comienza a transformar y se llena de odio. Y ya me dice, mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Y empieza, no te acuerdas, pero ¿qué tienes, mi hermano? Te tengo, ¿sabes qué? No seas y empieza a atacarlo, o sea, así hipócrita, tengo, y se levanta con los hermanos y lo matan. Entró a la segunda etapa, a la segunda guerra, levantarse contra su hermano. Y dice la palabra que se levantó y lo mató. Qué terrible es esto, hermanos. Cuando te levantas contra tu esposa y le empiezas a ofender. Cuando te levantas contra tu padre, contra tu papá y empiezas a discutir con él. Cuando te levantas contra tu hijo. Cuando te levantas contra tu compañero de trabajo, contra tu hermano en la iglesia, y empiezas a discutir, y entonces la cara comienza a cambiar. Dicen que hay cosas que no puedo ocultar, el amor y el odio. ¿Verdad que sí? Cuando un muchachito viene a visitarnos y que viene por una muchachita, según él nadie se da cuenta. Vengo a visitar a los hermanos, gloria a Dios. Por una muchachita, o sea, te rompen la cara. O sea, él cree que no, es que el amor no se puede evitar, pero también tiene el odio. ¿Saben dónde se ve el odio? Le dicen los antiguos que los ojos son las ventanas del alma. Miren a los ojos y se ve el odio, hermano, se ve. Aunque su cara esté sonriente, los ojos hablan. Y los ojos denotan el odio, el rencor, el coraje, se nota, hermanos. Entonces, hermanos, Caín perdió y se levantó contra su hermano. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y estando en el campo aconteció que se levantó contra su hermano y lo mató. Perdió la guerra. Pero no la perdió Abel, la perdió Caín. Abel murió, pero el que perdió fue Caín. Porque Caín, cuando se levanta con su hermano, pierde la guerra interna y pierde la externa. Porque cuando Caín mata a Abel, Caín mata lo mejor que él tenía, su hermano. Cuando usted ataca a su esposa, ataca lo mejor que usted tiene, su esposa. Siendo honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando estábamos solteros, alguna vez les dijimos, Dios mío, ya, por favor, págame algo? No me quiero quedar solo, Señor. No me quiero quedar solo. Y pues los de la iglesia se casan, se van casando y nomás tengo que quedar, el Señor, tengo pasión de mí, hermano. Entonces, yo me casé llegar, hermano. Yo me casé cuando estaba joven. Yo decía, me voy a casar, no sé por qué me gustó el número 18. A los 18, pero cuando yo cumplí 18 dije, no, estoy muy chiquito, 18. Cumplí 18 y dije, no, a los 24, 12, 2 o 4, 24, 24. Cumplí 24, dije, no, acabo de terminar mi carrera, no, estoy chiquitito, 24, un bebé. Y mi mamá, no, mi bebito, no se case, está chiquitito, sí, mami, yo sé que 24, dije, no, a los 28, cumplí 28, dije, a los 30, me gusta el número 30. Cumplí 30, dije, no, estoy chavo, 30, no voy a transferir mi vida a los 30, no. Dije, no, hermano, tengo que hacer algo, mi mamá me rifó y ya salí, ¿verdad? Entonces, a veces dice uno, Señor, tengo pasión de mí, ya mándame a alguien, ¿verdad? A veces la mujer también, a veces se preocupa con quién me voy a casar. A veces los padres, Señor, ilumina a mi hija para que encuentre un muchacho. ¿Por qué ahora lo va a atacar? Porque está pidiendo la luz interna, levántese y póngase en paz con su esposo. Porque si no, hermanos, la segunda lucha va a estar
terrible. La podemos evitar venciendo la primera lucha. Por eso un hermano se levanta contra otro y lo critica, lo agrede, lo menosprecia con chismes, calumnias, injurias. Como vimos, María y Aarón se levantaron contra su propio hermano y lo agredieron. No físicamente, pero sí verbalmente, espiritualmente y emocionalmente. ¿Qué le dijeron? A ver, ¿a poco nomás Dios habla por Moisés? No, ¿por qué no habla también por mí? Dice María. Y él dice, si es cierto, ¿por qué no por nosotros? ¿Por qué no más por él? Ay, está tartamudo. Ay, está todo tartamudo. Habla por nosotros. Y es más, te dice cómo cuando quieres atacar a alguien por coraje, te vales de cualquier cosa. ¿Lo atacaron por quién? Por la esposa. Mira, la esposa ni le queda. Mi hermano veo bien guapo que está mi hermano y mira con quién se casó. Y empiezan a atacarlo. Entonces, hermano, otra vez es el producto de la guerra interna. Entramos en conflicto con los demás, con los que nos rodean, porque no controlamos la primera guerra. Aarón y María empezaron a atacar a Moisés solo porque Moisés era manso, tranquilo. Y Moisés no contestaba. Moisés tenía sus pasiones bien controladas. No contestaba agresión por agresión, ni herida por herida, ni golpe por golpe. Sus pasiones controladas. Entonces, hermanos, por eso, aunque no lo creamos, los hijos a veces se rebelan contra los padres. En la Biblia hay una historia terrible, hermanos, de un hombre que no controló su pasión interna y se levantó contra su papá. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón, lleno de envidia, de coraje contra su papá. ¿Por qué coraje contra su papá? Porque el papá tiene muchas mujeres. La verdad, David tiene muchas mujeres. Tuvo muchos hijos, pero uno con uno, otro con otro, unos medios hermanos. Y los medios hermanos se peleaban entre sí. ¿Se acuerdan que uno se levantó y abusó de su media hermana? Y Absalón se enoja. Y quizás se enojó contra papá, ¿por qué no le dices algo a mi hermano? Y David, mi hijo, pues es tu hermano. No, es que él abusó de mi hermana. Absalón tiene mucho coraje contra papá y se va huyendo, porque mata a otro hermano. O sea, era algo terrible, pero era por el coraje. Y en el fondo era coraje contra su papá. Y dice la palabra de Dios que este joven era muy guapo, ¿se acuerdan? Que tenía una melena impresionante, se lo tocaba cada año, y las chicas de Jerusalén se peleaban por un pedacito de pelo de Absalón, que era el hijo del rey. Entonces, y de pronto este muchacho, dice, se ponía a la puerta de la ciudad, y cuando iban entrando los visitantes, echaba fuera, vomitaba el odio que tenía con su papá, pero muy suavecito. Decía al visitante, ¿a quién vienes? Vengo porque tengo un problema y quiero hablar con el rey. Ah, mira, mucho gusto, soy Absalón, soy hijo del rey, mi nombre es Absalón. Mira, cuéntame tu problema. Y el hombre le contaba todo, y decía, mira, tú tienes razón, tu problema es tremendo, yo te puedo ayudar, pero no puedo porque mi papá es el rey. Y mi papá está viejito, pobrecito. Hipócrita el hombre. Mi papá está viejito, pobrecito. Se queda dormido en el trono. Si yo estuviera en el lugar suyo, yo sí te ayudaría. Pero mi pobre ancianito, cabecita de cebolla, pues ya está muy viejito, ya no puede. Si yo fuera el rey, yo te ayudaría. Era rencor contra su papá. Era odio. Atrás de esas palabras había un odio terrible. Y la gente no se dio cuenta. Y un momento dado en que Absalón se levanta, abre, se quita la máscara y aparece el odio y se levanta en guerra contra su papá. Y cuando David escucha que hay el rey, escucha que hay un levantamiento armado contra de él, sufre, pero sufre más porque se da cuenta que el que encabeza esa guerrilla es su hijo Absalón. Y dice la palabra de Dios que sus soldados lo tuvieron que sacar hacia escondidas al rey, estaba viejito. Y cuando baja, Jerusalén está en un monte alto, cuando baja y sube la cuesta de los olivos, dice la Biblia que David iba llorando, porque su hijo lo estaba persiguiendo. Hermanos, qué horrible es cuando un hijo mayor se levanta contra su papá. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Los arruman ahí, ya no los visitan. Y cuando los visitan, no hacen para pedirles dinero, pero para regañarlos. Ay, papá, cuando vengas a la casa, ya salte de aquí, ya. Entonces, espérate, está viejito, está viejita. Entonces,
En México una vez, hermanos, había un espectacular grandotote en la Ciudad de México, donde una ancianita pedía ayuda para que la liberaran de su hijo. Le decía, estaba la foto de la viejita, y le decía, ayúdenme, porque mi hijo me quiere correr. Ayúdame. ¿Sabe el espectacular grandote? David así estaba. Un hijo se levanta con su papá. ¿Por qué? Pues porque no puedo con sus pasiones. Y esta semana, esta guerra, sí se puede evitar cuando escuchemos la palabra del Señor. ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Tiene sed? Dale de beber. ¿Está enfermo? Ve y visita. Si tu esposo ayer te regañó y te habló feo, hoy prepárale un buen desayuno. ¿Tiene sed? Dale una copa aquí en la línea. ¿Que hizo daño la coca? Mándalo al hospital. Y ve y visítalo con mucho cariño. Es la única manera, hermano. Es que no hay de otra. Porque si yo contesto mal por mal y maldición por maldición, ya perdimos todos. Alguien tiene que ganar la batalla para que podamos influir sobre los demás. La blanda respuesta aquieta la ira. Es la única manera, la palabra de Dios, hermanos. Así es que si aquella persona que nos ofendió, sea quien sea, ahora está enferma, visítalo. Dile que Dios te bendiga. No hay de otra, hermanos. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Si no lo hago, ya perdí la batalla y entro en conflicto contra o con mi prójimo. Y para terminar, si ya perdí la primera batalla en mis pasiones, ya los celos me ganaron, el rencor, y ya me peleé con mi hermano, y ya lo ofendí, ya le hice gestos, ya lo agredí, entonces estoy perdido. Porque ya entré a la tercera batalla, y esa es terrible, y ahí no voy a ganar. Porque si yo soy enemigo de ustedes, me constituyo en enemigo de Dios. Porque la ofensa contra el hombre es ofensa contra Dios. En aquel día mucha gente me dirá, dice el Señor, 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 y yo los voy a escuchar, y me dirán, Señor, es que en tu nombre yo hice esto y hice lo otro. ¿Qué me da el Señor? No te conozco, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber. Y ahora me preguntas, sí, pero ¿cuándo? Porque no hiciste a estos que están a tu lado. La ofensa contra mi hermano es ofensa contra Dios. Si yo me levanto enojado y le hago gestos al hermano, se lo estoy diciendo a Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Mira, tranquilo. Lo que le hagas a él, me lo haces a mí. A ese hermano, trátale bien. Porque lo que me hagan a mí, se lo hacen al Señor. No, y yo también, hermano, yo tengo que tratarlo bien. Porque lo que les haga a ustedes es para Dios. Y hay de mí si los maltrato. Porque estoy maltratando a Dios. Y dice, a ver, Chuyama, ya ven para acá. ¿Por qué le hiciste mal la cara al hermano? Señor, no, me le hiciste a mí, ven para acá. Y me metí en problemas. ¿Para qué quiero problemas con Dios? Cuando te dice, oh almas adúlteras que no lo entienden, que la amistad, que si te haces amigo del mundo, o sea, actúas como el mundo, te haces enemigo de Dios. Hermanos, esto es terrible. Entrar en pleito con Dios es lo más terrible. No vamos a ganar, hermanos. ¿A qué le tiramos? No podemos con Dios. Tenemos que rendirnos ante nuestro Dios. Nadie, hermanos, da librado con Dios. Ni el diablo. Y el diablo, vaya que decir el diablo, y no pudo con Dios. El diablo es ángel, poderoso. Se puso con Dios y perdió. Al primer round conoció a Dios. O sea, ¿a quién le tiramos nosotros? No podemos estar en conflicto con Dios. Es mejor hacernos amigos de Dios. No tengamos, hermanos, en poco esta palabra. Nadie ha salido bien con Dios. Es más, dice la palabra de Dios que hay ángeles que siguieron a Satanás y que no guardaron su dignidad, y Dios ya los bloqueó y están ya listitos ahí en una prisión de oscuridad para el día final. Vámonos, los va a borrar de la gloria. Y perdieron, ya perdieron, hermanos. Adán y Eva se pusieron con Dios, perdieron. Caín se puso contra Dios, perdió. ¿Quién, hermanos? Jonás quiso rebelarse y decir, no le hago caso a Dios, voy para otro lado, se me regresa, vámonos allá, porque aquí el que manda es Dios, y tenemos que hacer lo que Él dice. Pablo lo entendió. Dice Pablo, yo lo consulté con sangre de cara.
Me habló el Señor y lo obedecí. Punto. Pablo hablaba por su propia experiencia, ¿verdad? Dios le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Miren, esa figura es muy ilustrativa. Un aguijón es como una lanza, es algo puntiagudo, de acero. Imagínate que en este púlpito incrustamos una lanza, una punta, bien filosa de acero. ¿Quién se atreve a darle patadas a esa? Nadie, no. Eso es pelear con Dios. Dura cosa, tener cosas contra Dios. Las patadas a un aguijón, ¿quién? Nadie, no nos lo estimamos a nosotros mismos. Entonces, hermanos, Pablo lo entendió bien. Dice, yo no fui rebelde al llamamiento de mi Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, se rindió automáticamente. Hermanos, y hay solamente una manera en la cual podemos reconciliarnos con Dios. Yo te invito, para terminar, a que esta mañana tú reflexiones. ¿Cómo está tu lucha interna? ¿La estás perdiendo? Ten mucho cuidado, porque va a pasar a la lucha externa. Vas a pelear con tu prójimo. ¿Y estás peleando con tu prójimo? Mucho cuidado. Estás peleando con Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Y la única manera de reconciliarnos con Dios es a través de Jesucristo. No hay otra manera. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos, no hay de otra, reconciliarnos con Dios. La invitación en esta mañana es, reconcíliate con Dios. No estés peleado con Dios, porque vas a perder. Y la única manera de reconciliarme con mi Señor, con Dios, es rendirme a los pies de Jesucristo. Es pasar y decir, Señor, perdóname. Me he dado cuenta que he estado perdiendo la batalla. Me he dado cuenta que hasta hoy estoy perdiendo la primera batalla porque me he dejado dominar por los celos, por el rencor, por los recuerdos y no vivo en paz conmigo mismo. Me he dado cuenta que por no estar en paz conmigo mismo he vivido odiando a mi hermano, resentido. Es más, simplemente a veces alejado. No tiene que ser un poquito así confrontativo, no, simplemente con que no le hagas caso a tu hermano. ¿Se acuerda de aquella antigua canción? Ódiame por cuidado te lo pido. Porque la indiferencia duele más que los míos. ¿Saben cuál es la peor ofensa? La peor agresión que le puede hacer a una persona: ignorarla. No tienes que levantarte a golpearla. La agresión más fuerte es ignorarla. Cuando el esposo ignora a su esposa, cuando el papá ignora al hijo, cuando el hijo ignora al papá, cuando aquí yo los ignoro y entro y los ignoro y les saludo, no cuentan para mí. Esa es la peor agresión, ignorarlos. Y a veces ignoramos a la persona porque les tenemos coraje. Yo te invito a que reflexiones. ¿Cómo está tu lucha interna? ¿Has vivido con celos, con resentimientos? Y eso te ha llevado a estar peleando con tu prójimo, quien sea, por tiempo. Y otra vez, agresiones que van desde físicas, verbales, hasta la peor, que es el ignorarte. Es la peor agresión que se le puede dar a una persona. Entonces tú estás en pleito con el Señor, con Dios. Y necesitas venir a Jesucristo, a sus pies, y rendirte. Y decirle en esta mañana: Señor Jesús, estoy en tus pies. Te traigo mi corazón, te retengo, para que tú lo modeles, para que tú lo cambies, para que me ayudes a echar fuera, controlar este coraje, este resentimiento que tengo, para que me ayudes a acercarme a mi prójimo, quien sea, acercarme en paz, porque tú eres mi Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera venir a hacer esto? ¿Que quiera pasar? Vamos a invitarlo. ¿Hay un niño de invitación preparado?